Bueno, hace pocos días se dio cuenta de un llamado entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, y también su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a propósito de buscar un acuerdo para a la brevedad poner fin a la guerra de Ucrania, de la cual dentro de algunos días ya se van a cumplir 3 años. De estos movimientos en el tablero internacional y otras noticias también importantes del mundo, vamos a dialogar junto a Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, académica de la Universidad de Concepción y profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Profesora, buenos días. Paulina, ¿qué tal? Buen Hola, día. ¿qué tal, Paula Andrés? Gusto saludarlo. Igualmente. Paulina, lo primero, en los últimos días, vamos a partir por ahí, que además es un tema como de tu completa especialidad. Donald Trump se ha ido encargando de dejar claro que quiere que termine la guerra entre Ucrania y Rusia, y para conseguirlo empezar a negociar ya. Y ahí está esta llamada que mencionaba Andrés. Antes de entrar en ese detalle, todas las implicancias que ha tenido en las últimas horas, ¿no sorprende un Donald Trump tan involucrado en asuntos internacionales cuando antes, durante la campaña, se decía que iba a ser, al contrario, un mandatario que no estaba preocupado de estos grandes temas y que lo suyo es recuperar América para los americanos? Sorprenden algunos temas y no sorprenden otros, A ver. porque en su campaña dijo que él iba a terminar con la guerra de Ucrania en 24 horas, cosa que han pasado más de 24 horas, No, lleva claro. 3 semanas y no lo ha solucionado. Donde era evidente que, ya lo había anunciado entonces, que se iba a involucrar en este conflicto en particular. Ya. Segundo, era obvio que iba a intervenir también en el tema de árabe-palestino, árabe-israelí. Y digo árabe-israelí en general porque no solamente está interviniendo en lo que significa Gaza, sino que también está involucrando a Egipto, a Jordania, al Líbano, y por supuesto también está el tema iraní, que no son árabes, pero tiene que ver también con con todo este sector tan sensible para los Estados Unidos. Donde sí a mí me ha llamado muchísimo la atención, y algunos autores están hablando de la estrategia del caos, es en haber partido sus primeras decisiones, sus primeras órdenes ejecutivas en contra de sus propios aliados y sus propios vecinos. El hecho de haber planteado esa guerra arancelaria ya tan claramente con Canadá, con México, empezar a hablar de el nombre del Golfo de México, cambiárselo a Golfo de América, tirarse directamente al Canal de Panamá, plantear y meterse en temas de política exterior de otros estados. Y no solamente lo ha hecho él, sino que lo ha hecho Elon Musk. Y Elon Musk, que lo ha hecho además, por ejemplo, metiéndose en la política interna de otros estados, como son las elecciones de Alemania, que son ahora en febrero, apoyando a la derecha más radical, que es Alternativa para Alemania, y abiertamente apoyando a los grupos anti-woke, como les llama, dentro de las próximas elecciones que hay. Eso a mí sí me llama la atención, porque efectivamente aquellos que defienden a Trump siempre decían, pero Trump no se metió en ninguna guerra en su Claro. mandato. Fueron siempre los demócratas. Bueno, olviden que Trump ordenó el ataque de Siria con bombas químicas. Se olvidan de esa parte donde se intervino. Entonces, en parte me asombra, pero en parte no me asombra porque venía estos anuncios y lo que podemos conversar hoy día, sobre todo en estos momentos que yo estoy desde las 6 de la mañana leyendo informaciones, Te estaba porque viendo en Twitter. hoy día es la conferencia, claro, hoy día es la conferencia en Múnich, donde es la conferencia de seguridad, y ahí ya hay un enfrentamiento total, no solamente arancelario, que incluso está anunciando aranceles a India, que acaba de recibir a Modi, sino que además ya derechamente diciendo cosas respecto a la solución con Ucrania, a la supuesta solución de la guerra en Ucrania, pero con cosas que los ucranianos no estaban de acuerdo y enfrentándose Ya. directamente con los países de la Unión Europea y poniendo también muy en jaque de cómo va a seguir la OTAN en esto.
Quedémonos en eso, quedémonos en esta intención que tiene Trump declarada, ya decías tú en su campaña, de terminar con la guerra y para eso empezar a negociar lo antes posible. El miércoles están sus llamadas telefónicas con Vladimir Putin por un lado y con Zelensky por el otro. Se ha dicho que la estrategia de Trump tiene 3 pilares, que es uno, cerrar el alto al fuego lo antes posible, establecer mecanismos de disuasión para que Rusia no ataque de nuevo en algunos años y un aporte europeo mucho mayor. Ahora, cualquiera que leyera o escuchara esto diría, ¿qué tiene esto de malo? Pero estamos hablando de Donald Trump, entonces entremos en ese detalle, porque la estrategia, el fin parece tener algo que es poco discutible, digamos, ¿no? O sea, ¿quién no quiere el fin de una guerra? Pero la estrategia y la forma de Donald Trump es la que hoy día está en cuestión, ¿no? Sí, está en cuestión muchas de las cosas de lo que tú señalas, porque evidentemente para llegar a la paz tiene que haber una estrategia de negociación. Claro. Y en esa mesa de negociación claramente Trump ha elegido dejar fuera a a Zelensky, dejar fuera a los europeos. Estamos hablando de un territorio europeo y por eso los europeos el presidente alemán el canciller alemán Olaf Scholz fue súper claro en este sentido. También dejando relegado bastante el rol de la OTAN, donde hay muchos países que son europeos y que están ahí. Y además, lo que se le ha criticado, y eso también lo estoy leyendo en la mañana temprano, es que ya le está dando muchas concesiones a Putin. Se supone que para negociar, más aún si él es neutral, supuestamente, no podría estar ya concediéndole a Putin que se quede con ciertos territorios, hablando por Ucrania. Donde está diciendo que, bueno, se podrían dejar algunos lugares y, como tú dices, que Europa se haga cargo de esto, porque además dice, Putin quiere la paz. Hoy día en la mañana, nuevamente hubo ataques cerca de Chernobyl. Sí. Y eso es lo que están denunciando hoy día en la mañana los europeos, porque los ataques de Rusia no han terminado y se han intensificado después de que llegó Trump. Entonces, si dice porque el mismo Trump dice, Putin quiere la paz, ha intensificado los ataques hasta el día de hoy, donde nuevamente peligrosamente ha llegado cerca de Chernobyl. Entonces, se pone en duda se pone en duda el hecho que deje fuera a Zelensky. No puede haber una paz sin Ucrania. Y además esto de la entrega de los territorios, porque por un lado también algunos dicen Ucrania estaría dispuesta a ceder territorio con tal de lograr la paz, y Ucrania lo que quiere es seguir siendo un Estado. La diferencia, porque algunos hacen rememoranza a la cumbre a la reunión de Múnich o al acuerdo de Múnich de 1938 con Hitler, que es lo que apareció mucho este último tiempo. La verdad es que hay diferencias también, pero hay una cierta similitud que a uno le hace recordar aquel nefasto acuerdo. Entonces, hay toda una serie de cosas que se contradicen entre lo que está diciendo Putin, lo que está diciendo Donald Trump, con una llamada directa además a quien invadió, a quien violó el derecho internacional. Bueno, claro. Lo valida también. La verdad es que hay muchos países además que derechamente están diciendo no estamos de acuerdo con lo que está haciendo Putin. Ayer lo dijo Australia. Hoy día yo estaba leyendo, y también lo tuiteé, John Bolton, que fue el encargado de seguridad de Trump en el mandato primero, y está diciendo que lo que está haciendo Trump hoy día es una locura. Ya, ahora Zelensky ha descartado en las últimas horas, tú también lo mencionabas, Paulina, descartó reunirse en Alemania con Rusia y con Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el escenario? El escenario es muy complejo. Veremos qué es lo que pasa en la conferencia de Múnich. Depende mucho de, qué posición tomen los países de Europa, porque estamos hablando de Europa, del territorio europeo. O sea, lo que ocurre ahí, las primeras consecuencias las va a tener la propia Europa, con los refugiados, con lo que implique ceder ante Putin, porque muchos dicen, si Ucrania finalmente cede ante Rusia, ¿qué va a pasar con los ex estados que estaban bajo la influencia soviética en ese sector? Los países bálticos son muy duros contra Rusia, en especial Polonia, y con su primer ministro hoy día
Donald Tusk, que fue presidente del Consejo de la Unión Europea, o sea, ha tenido ya un alto cargo. ¿Qué va a pasar con esos países en que van a sentir que en cualquier momento Rusia los puede invadir y después van a tener que ceder? Si la OTAN, más encima, Estados Unidos dice, y si los atacan a ustedes, porque lo ha dicho Trump, si atacan a alguno de estos países que no se han puesto al día con invertir al menos el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa, que ese es el acuerdo que tienen desde la época de Obama, que esa es la forma de financiar la OTAN, hoy día Trump lo está aumentando al 5% del Producto Interno Bruto de los países de Europa o de la OTAN en general para financiar la OTAN. Dice, si algunos de ustedes no pagan y los atacan, nosotros no los vamos a defender por el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que es la seguridad colectiva. Es decir, si atacan a uno es como que nos atacan a todos y Estados Unidos va a ir a defender. Entonces estos países tienen miedo. Entonces, hoy día es muy importante lo que pasa en la conferencia en Múnich, de cómo los países se van a enfrentar a Trump. Y yo veo que hay todos contra Trump, porque además Trump acaba de recibir a Modi de la India. Elon Musk lo recibió, y todo así, fotos preciosas, y acaba de anunciar aranceles contra India. Sí, Entonces, es la política del caos, la estrategia del caos se le está llamando por parte de los especialistas a lo que está haciendo Trump, porque no tiene coherencia en lo que está planteando. Así se lee también, claro, no solo su gestión en materia de lograr acuerdos en conflictos bélicos, sino que lo que usted acaba de mencionar, Paulina, en el sentido de estos guerra de aranceles, los aranceles recíprocos contra la India. Ahora la Unión Europea dice que la reacción a los aranceles de Estados Unidos va a ser firme e inmediata. Lo conversábamos el otro día, la situación con México, con Canadá, que son sus naciones vecinas. Tenemos a un Trump ahí bien negociador, pero ¿con qué objetivo finalmente? Algunos plantean que esto es como la estrategia del caos, o sea, disruptivo total, romper con todo, y piensen que lleva 3 semanas. A mí me parece que lleva 4 años. Lleva 3 semanas. Y en el cual su gobierno Trump 2 es muy distinto al Trump 1, donde estaba muy cercano con miembros del Partido Republicano, muy halcones esos miembros como el mismo John Bolton, pero que muchos de ellos lo dejaron en el primer mandato, sea porque Trump los echó, sencillamente porque se fueron y terminaron incluso votando contra Trump. Entonces ahora llega con Elon Musk, llega con sus más leales de los leales, o sea, trumpistas totales, no son necesariamente republicanos, son trumpistas. Y vienen con toda esta política del caos, en el que algunos han planteado lo que quiere así como embolinarnos a toda la verde y volvernos locos a todos, para en definitiva lograr ciertas cosas. Claro. Pero la verdad es que lo que ha ido logrando, por ejemplo, en el caso de Canadá, en el caso de México, en el cual plantea esto al día siguiente de las tarifas, y le responde Canadá, le responde México, y después se supone que llegan a un acuerdo para que protegieran las fronteras por el tema que él le echa la culpa al entrar del fentanilo, le echa la culpa de esta guerra, que él siempre me plantea que el mundo es injusto con Estados Unidos. Eso ténganlo siempre presente. Él plantea, y eso se lo creen, su sector duro, que todos son injustos y todos se aprovechan de Estados Unidos. Entonces él quiere un juego justo. Y frente a esto, bueno, llegó a acuerdos con México supuestamente y con Canadá para darles un plazo, una moratoria para que no entren todavía en rigor los aranceles, pero esos acuerdos ya habían sido negociados con Biden. Sí. Y los presenta como triunfo, pero no es ni un triunfo. Hay mucha parafernalia, hay mucho de show en todo lo que hace Donald Trump. Paulina, estamos conversando con... con... Lo que a mí me llama la atención, solo para terminar, son los conflictos de intereses tremendos que hay entre los negocios, no solamente de Elon Musk, sino de todos los grandes empresarios que están en el círculo cercano a Donald Trump, porque eso en cualquier país democrático, o sea, separar política y economía, poder político, poder económico, sería lo primero en un Estado de Derecho. Tal cual. Aquí es terrible.
Paulina, estamos conversando con Paulina Astroza. Antes que se nos acabe el tiempo, Paulina, lo de Medio Oriente, tú mencionabas el tema judío-palestino. El primer ministro Netanyahu, el propio Donald Trump han puesto una especie como de ultimátum a lo que pueda pasar mañana a Hamás de liberar antes del mediodía a los rehenes comprometidos en este acuerdo. Netanyahu ha dicho que si eso no pasa se va a reanudar en toda regla la guerra y Donald Trump ha dicho que se va a instalar un infierno en la franja, más allá de todo lo que ha dicho de la franja, de que se va a hacer de ese lugar ahí en Palestina y que va a sacar a los palestinos de su territorio. ¿Qué podemos esperar de aquí a mañana en relación a eso? La verdad es que de nuevo también hay muchos de este juego estratégico de grandes palabras rimbombantes y todo. Israel no ha cesado de atacar a Palestina. El cese del fuego, los palestinos, los gazatíes han dicho varias veces que han seguido los ataques, por lo tanto tregua no ha habido, y además el hecho que Donald Trump haya, primero Netanyahu y luego Donald Trump, manifestado que los 3 últimos rehenes que llegaron en condiciones deplorables y todo, lo que es absoluto y totalmente condenable, tanto los ataques de Hamás el 7 de octubre del 2023 como el tratamiento a estos rehenes, ponen esto como lo terrible que ha ocurrido, que lo es, pero se olvida toda la otra parte de todo lo que ha hecho Israel contra los palestinos gazatíes y que parte antes del 7 de octubre. Entonces, este ultimátum, Hamás lo único que está haciendo, finalmente lo que está haciendo la postura de Netanyahu, la postura de Estados Unidos, y más encima de decir cosas que son ningún republicano y ningún demócrata jamás lo había dicho, que es plantear directamente que no pueden volver 2,3 millones de palestinos que están en el exilio a su territorio. ¿En este escenario tiene futuro la tregua? ¿Cómo? ¿En este escenario tiene futuro la tregua? No, yo creo que la tregua nunca ha sido total. Yo creo que esto va a continuar. Además, porque no sé si ustedes han visto un video sobre Gaza 2035, que es la idea que tienen los asesores de Donald Trump, que incluso lo habían planteado antes de que lo señalara, de la idea que él tiene de la franja de Gaza para el 2035, y donde además no es territorio de Estados Unidos. Y él está disponiendo de territorio que no es de Estados Unidos, viola el derecho internacional de no dejar entrar a 2,3 millones de gazatíes, de palestinos, que es su territorio, y además querer crear un resort. Y ahí hay un negocio que se está planteando inmobiliario, quieren hacer como la Riviera Francesa, pero por el lado de Gaza, por el valor que tiene, y además porque se sabe que hay petróleo en algunos sectores que se podrían explotar como turismo. A mí me parece espantoso lo que se ha planteado, y que sea Egipto y Jordania quienes reciban a estos palestinos para por mientras hacer todo un plan de reconstrucción, donde además Trump dice, y podríamos compartir esto con otros estados que quieran invertir, con grandes rascacielos, con playas, con todo. A mí me parece de verdad que con esa idea lo único que hacen es generar más odio en Hamás y que Hamás crezca. Y eso Estados Unidos lo conoce muy bien, porque ellos crearon a Osama Bin Laden, ellos hicieron y crearon a quien fue Saddam Hussein, ellos apoyaron a muchos por intereses estadounidenses, que luego se les dieron vuelta, y vimos lo que pasó en el 11 de septiembre del 2001, cuando Osama Bin Laden con Al-Qaeda ataca el corazón de Estados Unidos. Entonces, ayudan a generar este odio, este resentimiento en la gente, en la pobreza más absoluta, que lo único que están haciendo es reforzar a Hamás en vez de terminar con Hamás. Y las principales víctimas de Hamás no son los israelíes, son los propios palestinos. Y eso es lo peor de eso. Queremos agradecer estos minutos junto a Paulina Astroza, académica de la Universidad de Concepción, experta en Derecho Internacional. Que tenga un buen día, muchas gracias. Gracias, Paulina. Gracias a ustedes. Buen día.